escuchan por el YouTube, bienvenidos a la iglesia Fuente de Vida en el amor de Cristo Jesús. Tenemos este tema precioso para ofrecerles dentro de nuestras prédicas sistemáticas que comienzan el día de hoy. Comenzamos con Mateo capítulo 1, verso 1. El título es La luz de este mundo. Amén. Mira, iglesia amada, antes de leer el versículo que les di, voy a hacerles una introducción a lo que vamos a estudiar a lo largo de este mes. La palabra evangelión, que viene del griego, significa buenas noticias. Por eso es que hay ¿cuántos hay? 4 evangeliones, o 4, ya pasado el español, evangelios. ¿Qué significa evangelio entonces? Buenas noticias. Estoy diciendo qué significa, no qué es el evangelio. Sí, los que se están discipulando saben qué es el evangelio, ¿cierto? Es otra cosa, o sea, sí tiene que ver, son buenas noticias. Pero estamos hablando del significado de la palabra, ¿no es cierto? En el griego secular, porque había un griego alto que hablaban los escribas, los estudiados, significa buenas noticias. En el griego secular, el que se hablaba el común de las personas, se refería a un buen informe que se daba sobre un suceso importante. ¿Qué le parece? Se haga de cuenta cuando en la policía, ya, o en los militares, cuando pasan el parte, como ingresó, ya, a ver mi sub, pásame el parte, ya mi teniente o mi capitán, informándole que hoy a las 17:15 se nos escapó pues, un prisionero, ya salió el cabo Cañaveral y el otro a perseguirle. Eso es todo la novedad, mi capitán. Ya, firme, hasta luego. Ya. Entonces le dio el parte, le dio el informe de algo que sucedió importante en el retén. ¿Ya? Eso significa en el griego secular evangelio, un informe importante de algo, de un acontecimiento importantísimo que sucedió. ¿Ya? Es dar fe de algo que ellos vieron. ¿Ya? Qué lindo es entender esto. ¿Por qué? Son 4 evangelios. Aparte de esos 4 evangelios no hay otro evangelio. Bueno, ya teológicamente hablando, nosotros sabemos que algunos libros de Juan, sí, como Apocalipsis, también son considerados evangelios proféticos, ¿ya? Pero dentro del contexto bíblico solo hay 4 evangelios. ¿Cómo son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ok? Los 4 evangelios son las buenas noticias de los acontecimientos más significativos de toda la historia. Vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios no son una biografía. Tomen en cuenta esto. Esto es importante entenderlo. ¿Cómo que no es una biografía? Pero si no dicen desde que nace, sí. Pero espérame un ratito. Nos dan datos sobre el nacimiento, ministerio, pero sobre todo se enfocan todos los 4 evangelios en narrar profundamente los acontecimientos de la última semana de vida antes de la crucifixión de Jesús aquí en la tierra. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? No nos dan los evangelios datos profundos sobre cuando Jesús tenía 5 años, ni como cuando Jesús tenía 12 años, ni 11, ni 10. Dese cuenta, tengo un amigo que es carismático, que me decía, te invito a unas películas que pasamos en un grupo de parejas. Qué lindo. Yo decía, qué bonito. Yo te invito a la iglesia. Me dijo, sí, algún rato voy, ya chévere. Me dijo, te cuento, hoy vamos a pasar una, pero qué buena. Y le digo, ay, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Me dice, cuando Jesús era niño. Yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Verás, habla de cuando Jesús tenía entre unos 7, 8 años y unos 14, 15. Yo dije, oye, ¿y en qué se basaron? Es en la Biblia. Le digo, no, la Biblia no nos da datos de eso.
¿Se da cuenta que no es una biografía? Biografía significa el estudio de una vida, ¿sí? Entonces, los evangelios no hablan de toda la vida de Jesús, solo nos dan datos de su nacimiento, el comienzo de su ministerio. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Jesús? Cuando Jesús tenía ¿cuántos años? 30 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? Hasta cuando tuvo 33 años. Y lo más importante de todo el ministerio de Jesús es la última semana de ese ministerio, porque en la última semana hay acontecimientos importantísimos, como es la traición de uno de sus apóstoles, la crucifixión de nuestro Señor Jesús y el juicio de nuestro Señor Jesús. Y nosotros ya estudiando desde las raíces hebreas estos acontecimientos es maravilloso. Como usted ha visto, lo estudiamos la última vez en Pesach, ¿se acuerdan? En la Pascua, donde claramente se ve que el proceso judicial que siguió Jesús correspondía también a un proceso, ¿sí?, del anunciamiento de un Mesías hebreo narrado hace más de 2000 años por todos los profetas que el Señor mandó. Gloria a Dios, imagínense. Por favor, miren, acompáñenme por favor a Juan capítulo 20, verso 30 al 31. No le perderá el Mateo capítulo 1, ¿no? Juan capítulo 20, versos del 30 al 31, para que usted mire con sus propios ojos. Mire, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Hizo además Jesús, Juan está diciendo, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta? Que no todo está escrito en los evangelios. ¿Ya? Y mire, ¿por qué? 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces viene alguien y le dice, ni sabes, ahora Steven Spielberg va a sacar la de Jesucristo, Superstar. La de Jesucristo de cuando tenía 3 años, 4 años, 5 años. Entonces usted ya sabe que eso es mentira. ¿Y qué ahí va a hacer? Y yo, Señor, ten misericordia, porque si es que ellos inventan algo que no está en la Biblia, usted sabe lo que dice al final del Apocalipsis, ¿no? Primeramente que es una blasfemia, y segundo, el Señor dice, borrará de sus nombres del libro de la Biblia, si es que ellos le añaden algo a la Biblia. Ojo. Ahora vamos a Juan capítulo 21, verso 25. Juan capítulo 21, verso 25 dice: y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían, los libros que se habrían de escribir. Amén. A mí me encanta, no sé, yo les he dicho el libro de Juan. ¿Y cómo acaba Juan? Porque Juanito antes, como que fuera mi cuate, ¿no? Juanito antes dice, todo Juan habla de un discípulo amado, ¿no? Y poco antes de este párrafo Juan dice, ¿sí saben quién es el discípulo amado? Ese era yo. Qué precioso, hermanos, que ustedes lleguen a conocer a profundidad la palabra del Señor, que cuando les digan, mira, Dios te ama, y ustedes pueden decir, ese amado soy yo. Qué precioso es cuando alguien da su testimonio y le dice, mire, pasé por esto, por este otro, y por el amor de Cristo Jesús hoy soy este, porque Dios me amó. Como el testimonio de George McDowell, cuando todos lo vieron, inquebrantable, ¿cierto? Y dijo, mire, yo estudié mucho y me fui a Gran Bretaña, me fui a Europa y estudié porque yo quería demostrar que el cristianismo era mentira. Y al final me di cuenta que era verdad. Pero no fue eso lo que me llevó a Cristo, fue su amor. Amén. Entonces, miren, estos datos importantísimos que ustedes están aprendiendo el día de hoy, no se los doy para que después ustedes se sobren, como decimos aquí en el Ecuador, para que se enorgullezcan. No, es que yo sé más que este testigo de Jehová, yo sé más que este mormón. No, más bien es lo contrario, es para que ustedes se vuelvan más humildes y que sepan que si no fuera por la misericordia de Dios, nada saben. Amén. Ok.
Continuemos, iglesia amada. Mire, nosotros podemos ver que los capítulos del libro de Juan, desde el 12, del capítulo 12 hasta el capítulo 20, nos hablan justamente de la última semana de vida de Jesús aquí en la tierra, como hombre, ¿no? Porque después usted sabe, Jesús resucitó ya en un cuerpo glorificado. Dese cuenta, del 12 al 20, es casi la mitad de todo el libro, nos hablan solamente de esa semana. ¿Por qué creen que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan se enfocan toda su narración en ese acontecimiento último? ¿Por qué no nos describen cuando Jesús aprendió a caminar, por ejemplo? Porque eso no le va a hacer salvo a usted. ¿Entiende? Fue lo último. Fue cuando Jesús dijo en esa cruz, clavado, humillado, como dice Isaías, con un rostro que ya no parecía humano, iglesia. Desfigurado de tanto golpe, de tanta atrocidad. Dijo, consumado es. Entonces ahí, ¿qué pasó? Me imagino el enemigo en el infierno dijo, ¡no! ¿No es cierto? Y el Señor Jesús bajó con todo su poder y gloria al infierno y le dijo al enemigo, el reino de la muerte te es quitado en este momento. Te vencí. Un hombre te venció. ¿Sí sabía eso? Jesucristo, perfecto hombre. Jesús no vino con gran poder, con sus ángeles, con sus caballos. Jesús no vino con su ejército a enfrentarse, vino como hombre. Jesús padeció las mismas tentaciones que usted y yo. Tal vez hasta se enfermó igual que usted, igual que yo. Y con toda esa debilidad que tenemos, le venció al enemigo. Esa es la gloria de Dios. Por eso es que los evangelios se enfocan en eso, en la última semana, en lo que nos hace salvos a usted y a mí. Amén. Porque dése cuenta, la Biblia varias veces a lo largo de las narraciones del Antiguo Testamento ya nos decía lo que tenía que pasar. No lo comprendíamos. Por la misericordia de Dios hoy lo comprendemos, pero lo que pasó ahí fue otro David enfrentándose a Goliat. Porque usted sabe quién es el enemigo. El enemigo no es cualquier botado. Y Jesús vino hecho hombre. Estuvo con nosotros. Comió en el camino de Emaús con los del camino de Emaús. ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia? Es preciosa. Resucitado. Ellos desconsolados de lo que había pasado en la última semana de su vida. No sabes, cuando le preguntan, el maestro le dice, ¿por qué están acongojados? ¿Por qué están tristes? Él dice, ¿qué no sabes lo que ha pasado? ¿Qué no eres de aquí? ¿Eres forastero? ¿Qué pasó? Les dice. Y ellos le dicen, el maestro Jesús del Mesías fue crucificado. Jesús les dice, ¿y no les dijo él que el tercer día iba a resucitar? ¡Wow! Hermanos, solo de decirles esto, vean, la pielcita se me pone de gallina. ¿No les dijo él que al tercer día iba a resucitar de los muertos? Así no. Me imagino que se quedaron viendo. Y dice que tenían el entendimiento velado. Hasta cuando el maestro dijo, bueno, Señor, le dicen, vemos que sabes bastantísimo la palabra, le dicen, quédate a compartir el pan con nosotros. Bueno, si ustedes insisten. Cogió y dijo, a ver, préstame el pan. Padre bendito, gracias, Señor, por este pan que nos das. Te agradecemos. En nombre de Jesús, amén. Y les dio y les partió. Y dice que ese momento se abrieron sus ojos y dijo, el Mesías, Señor Jesús, estaba con nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice que se dieron la vuelta y él desapareció. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido eso, hermanos? ¿Cómo su corazón se habrá llenado de gozo? Y hay una canción que me encanta a mí, que está en inglés, hermanos, pero es el significado, que es una canción preciosa que grita It's alive, que significa está vivo, está vivo. ¿Cómo se habrán ellos llenado de tanta alegría levantándose? Está vivo, estuvo con nosotros, está vivo, se cumplió. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a Dios.
Entonces, dése cuenta que estos son narraciones. Mire, vamos a estudiar un poquito, así rápidamente, qué es lo que pasa en los juicios con los peritos judiciales y qué es lo que pasa cuando hacen una investigación en las fiscalías, en todos los lugares, ¿no? En Estados Unidos, en todos, en Europa, aquí en el Ecuador, ¿ya? Se llama el iter criminis, se llama el camino del crimen. Es una instrucción judicial que se hace para ver por dónde estuvo el crimen, cuál fue la secuencia para encontrar a los culpables. Se estudian las pruebas. Pero algo muy importante del iter criminis o el camino del crimen es lo siguiente: las narraciones de las personas que atestiguaron ese acontecimiento. Sabe que grandes estudiosos de la palabra de Dios, al darse cuenta y estudiar los evangelios, se dieron cuenta, como lo que ustedes acaban de escuchar, que no eran biografías, sino que aportaban datos importantísimos de diferentes autores, de diferentes narradores, que a la final de cuentas concluían en lo mismo. ¡Wow! ¿Sabe cómo se llama eso en un proceso judicial? Veritas. Eso significa ¿qué ocurrió? ¿Qué están diciendo la verdad? Los jueces, cuando dicen, a ver, que pase, no, ya estaban esperando que diga cualquier cosa, ¿cierto? Que pase el testigo. ¿Ya? Y le sientan al testigo y le dicen, ¿usted le vio robar al señor? Yo le vi. ¿Cómo estaba vestido? Estaba con un suéter amarillo, un pantalón jean y unos zapatos blancos. Allá. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, entró en la tienda, en la Fibeca, le amenazó a la señora y le quitó, creo que tenía unos billetes, no sé bien, creo que unos $20. Ya, perfecto, gracias. ¿Qué pasa el siguiente testigo? Viene el guardia de seguridad. Sí, usted le vio al señor. ¿Qué pasó el 25 de diciembre de 1982? Ah, verán, yo le vi al señor que entró. ¿Cómo era? ¿Cuál de los que está aquí? El señor. ¿Y cómo estaba vestido? Bueno, el señor estaba, me parece, con algo amarillo arriba y creo que, no estoy seguro si un pantalón jean o era un pantalón de tela azul, y creo que eran unos zapatos blancos o eran unas medias blancas. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. La señora, la cajera, por favor, que pase. Pasa la cajera. Ella le vio más de cerca. Ya, entonces le dice, ¿usted le vio? ¿Cuál de estos? Él te dice el del medio, ya. Sí, ya. Entonces la cajera dice, ¿usted puede escribir? Sí. Estaba con un suéter amarillo, marca Nike. Tenía un anillo en la mitad, un anillo de una calavera. Tenía una cicatriz que le comenzaba aquí, seguía así, decía continuará. Estaba el señor con los pelos parados, con gel. El pantalón era Lee y era de jean y era un azul marino, ¿ya? Y los de abajo ya no le vi porque me tapaba la caja, pero eso es lo que yo vi, y sí es ese señor. Y aquí decía, te amo Margarita. Entonces, ¿te das cuenta? Tenía un tatuaje aquí. Entonces, el juez, al tomar las tres versiones, dice, definitivamente coinciden los testigos, aportan con diferente información, pero este señor se robó. Este señor asaltó esa Fibeca, esa farmacia. Los 4 evangelios aportan datos muy importantes. Ninguno se contradice. Y al final todos concluyen lo mismo. Estamos hablando, hermanos, de que esto ocurrió. Esa es una alegría en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sabemos que la palabra es verdad. Porque se cuenta Mateo. Ya vamos a entrar en el libro de Mateo. Mateo era un publicano. Es decir, trabajaba en el SRI, hermanos. Entonces, él recaudaba los impuestos, pero históricamente en ese momento hacer esa labor era peor que robar, hermanos. Porque los que recaudaban eran impuestos para Roma, ni siquiera era para Israel. Entonces los que hacían eso, la gente les odiaba, en verdad. Decían, este publicano te meto tu piedras.
¿por qué nos quitas la plata y te llevas para Roma? ¿Cierto? ¿Ya? Y vamos a comenzar a estudiar quién era Marcos, quién era Juan, quién era Lucas, y son de trasfondos totalmente diferentes. Tal como el ejemplo que les acabo de poner, el señor guardia, la señora cajera, y el metido que siempre le gusta espandar por ahí, si lo ha pasado. Alguien se choque, siempre no falta el que... Yo le vi, sí. Y el policía, ¿qué es que se le ha metido usted? No? Ya, entonces coinciden en los testimonios y sabemos que es verdad. Amén. Desde la perspectiva histórica, son totalmente exactos. Es lo que les decía, los evangelios son totalmente exactos. ¿Cómo puede ser que, aparte de la narrativa de 4 personas diferentes, de trasfondos diferentes, no se contradigan en nada? ¿Verdad? Entonces eso significa que ellos estuvieron ahí. ¿Ok? Siguiente. El propósito de los evangelios es teológico y es apologético. Y muy importante, el propósito de los evangelios es teológico y es apologético. ¿Qué significa esto? Teológico. Teología es el estudio de Dios, es el estudio de las cosas y hechos relacionados con Dios. ¿Se da cuenta? Es lo que hicimos hace un momento. Todo lo relacionado con Jesús. Y no solamente lo del evangelio, también históricamente hablando. Hay que estudiar la historia para tener un conocimiento profundo de la palabra. Apologéticamente, lo que vimos el día viernes con el grupo de liderazgo. A la apologética es la defensa de la fe. Palabra griega que viene de apología, que significa posición de defensa militar contra un ataque. ¡Wow! La apología. No le digo, no, ya me dieron algunos. El pastor dijo que tengo que ser una apologeta, así que cuando vengan esos señores de sombrero los días sábados a timbrar, les voy a salir con la Biblia y les voy a poner su posición de defensa. No, hermanos, eso no. Porque nosotros debemos presentar el evangelio con toda, ¿qué dice? Mansedumbre y humildad. Amén. Pero siempre tenemos que tener nuestra posición de defensa, no hablando de una posición física. Es decir, tenemos que tener fundamentos, por eso es necesario que sean discipulados. Porque viene el señor del sombrero y comienza usted le recibe la revistita y le comienza a hacer unas preguntas y algunos les hacen bailar el carapicho, hermano. O sea, se quedan así, como que, ¿por qué? Porque no han sido discipulados. Porque cualquier cristiano es facilito, pues vienen y le dicen, oiga, yo solo quiero que usted me conteste una cosa. ¿Qué cosa? Que ya, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios, sí o no? Es que verá, es que mejor acompáñenos a nuestro... No, si no me contestan no voy. Porque ellos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Tremendo, porque la Biblia dice que el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Por ejemplo, un ejemplo básico que le pasó a mi hermano Pedro Zuluaga. Vienen los mormones y mira, pues, el libro del mormón, pues, que le dio José Smith en piedras de oro, y mi hermano no tenía un versículo, una base bíblica para contestarles eso, porque él sabía que la Biblia se cerró en Apocalipsis y después de eso ya se acabó. Y el Señor les llevó al libro de Gálatas, donde dice, si es que en algún momento viene un ángel, ve igualito, o cualquiera con un evangelio diferente a este, consideradlo maldición o anatema. Les leyó eso un día y dice que hasta ahora les sigue esperando que vengan a la tarde a timbrar. Nunca más regresaron, y me imagino que se fueron con esa misma pregunta. Si eso dice la Biblia, entonces ¿qué es el libro del Mormón? Miren, los 4 evangelios comparten un punto de vista común, que es el Señor Jesús. Y esto se le llama evangelios, a esto se le llama evangelios sinópticos. ¿Se acuerdan de la escuelita cuando enseñaron los cuadros sinópticos? ¿Ya? ¿Qué significa? Sinóptico viene de la palabra griega que significa ver juntos o compartir un punto de vista común. ¿Ya? Es decir, tengo toda la información alrededor, pero en la mitad siempre toda la información apunta a algo en común. ¿Quién es? El Señor Jesús, su sacrificio redentor por el mundo. Por eso se llaman estos 4 evangelios, evangelios sinópticos. Tienen un mismo punto de vista. Y ahora sí, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. O sea,
un pergamino de 2 horas más. No, tranquilos, hoy vamos solo a comenzar. Mateo. El libro de Mateo se enfoca en el ministerio de Jesucristo. ¿En qué lugar? En Galilea. Mateito estaba ahí por ahí en Galilea y es lo que más vio fue la obra del Señor Jesús en Galilea, entonces de eso narró. Mateo quiere decir regalo de Dios. Wow, qué lindo nombre, ¿no? Tenemos un Mateo aquí. Un regalo de Dios. Mateo era el otro nombre, el apodito, como dice, de Leví. Leví era el nombre en realidad. Leví, el publicano, que dejó todo por seguir a Cristo. Esto es precioso. Cuando ustedes leen el libro de Mateo, sí, los evangelios, y cómo Jesús fue llamando a sus apóstoles. Es lindo esto, cuando llega donde Mateo está sentado, ¿no? Dice que se sentaba en una mesa, ponían una mesa y se sentaba en un banquito, y de ahí ponían, yo no sé, no había letreros en esa época, servicios de rentas internas o alguna cosa así, ¿no? Y les ponían en fila, a ver, ¿quién no pagó sus impuestos? Venga, pague sus impuestos. Y yo no sé si les daban un recibo o alguna cosa así, o si llevaban anotaciones, creo que sí. Pero cuando Jesús, me imagino, estaban haciendo cola para pagar el impuesto, y por ahí aparece el Señor Jesucristo. Mateo estaba ahí, a ver, siguiente, next. Darse la mirada. Y ve el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: Mateo, Leví, déjalo todo y sígueme. Wow. ¿Se puede imaginar eso, iglesia? Esa mesita de haber habido monedas de las recaudaciones. ¿Saben qué hizo Mateo? Me imagino que estaba como una cabeza. Se levantó y le siguió. Eso dice la Biblia. La Biblia no nos da más datos de qué pasó con la mesita, si es que por ahí aparecieron los amigos de lo ajeno. No, nada de eso nos dice la Biblia. Solo nos dice que no le importó nada a Mateo. Cogió y le siguió. Como también después usted va a leer eso precioso, ¿no? Cuando va y le dice: Pedro, Simón, con su hermano Andrés, venid a mí. Y Pedrito, ese sí se mandó una echarada. Pedrito le dice: no te pierdas tu tiempo predicándome a mí, predícale a los peces. Y Jesús le revuelve, pero con poder, ¿no? El chistecito. Le dice: Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres. ¿Cómo? Dice que dejó las redes ahí y se fue atrás de Jesús con su hermano Andrés. ¡Wow! ¡Qué poderosa habrá sido la personalidad de nuestro Señor Jesucristo! Es que claro, Cristo significa el ungido, sobre el cual está el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se ven eso? Entonces la sola presencia de Jesús debió haber sido algo tan poderoso. Y eso es tan importante entender, hermanos. ¿Cuántos están todos los días en esa presencia de nuestro Señor Jesús? Todos los días, como esa preciosa canción. ¿Se acuerdan? Mi primer amor. Llévame hoy a ese santo lugar. ¿No es cierto? ¿Dónde te conozco? Todos los días. Esa presencia única, poderosa del Señor Jesucristo. Miren, Mateo lo dejó todo. En el capítulo 1, ahora sí, vamos a Mateo capítulo 1, verso 1. Mateo es el primer evangelio. Y aquí es donde comienza el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y en el capítulo 1 Mateo nos va a hablar de la genealogía de Jesucristo. Pero comienza diciendo en el verso 1, libro de genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? David y Abraham. Hijo de Abraham. Qué importante es entender esto. Wow. ¿Se acuerdan que en muchos pasajes de la Biblia le decían: Jesús, hijo de David?